Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, ya casi estamos en la recta final, nos quedan ya 5 capítulos de los 45 que hemos estudiado para completar 50 y ha sido de mucha bendición, sobre todo para mi vida personal, me ha edificado y me ha enseñado muchas cosas. Aquí vemos el plan profético de Yeshua, vemos sombra profética del Yeshua y figuras escondidas de Yeshua. Sombra profética de Yeshua y figuras escondidas de Yeshua. Bueno, yo quiero que analicemos 2 puntos antes de comenzar esta enseñanza del día de hoy. Puntos importantes a analizar: Yosef, Jacob y Yehudá. Yosef, Jacob y Yehudá. Este capítulo nos enseña mucho lo que es la segunda venida y los finales de los tiempos proféticos. En este capítulo está encerrado prácticamente lo que va a suceder en los finales de los tiempos. Y tal vez ahorita lo leímos y usted dirá, pero de lo que leímos pareciera que no hubiera nada. Pero vamos a mirar que este capítulo 46 es una sombra profética muy poderosa. Y vamos a ver que aquí Jacob, en esta enseñanza, Jacob representa a Israel, Yosef representa a Yeshua y Abraham representa a Yahweh. Abraham, Yahweh, Jacob, la tierra de Israel, y Yosef representa la sombra profética de Yeshua. 3 puntos importantes para analizar en base a las 2 enseñanzas anteriores: reconocimiento, arrepentimiento y Teshuvá. Reconocimiento, arrepentimiento y Teshuvá. Ya los hermanos todos se arrepintieron, ¿cierto? Pero falta un punto importante: que Jacob reconozca a su hijo. Y hoy vamos a ver lo que es reconocimiento. Israel reconociendo al Mashiach. Por eso, arrepentimiento, reconocimiento y hacer Teshuvá. Punto clave de enseñanza hoy: reconocimiento. ¿Listo? Para que usted entienda esta enseñanza. Jacob no se tiene que arrepentir de nada. El único que tiene es que reconocer, porque dice que cuando vio a su hijo se echa en su hombro y lloran. Lo reconoció. Y eso tiene que pasar en el final de los tiempos proféticamente. Las naciones y el pueblo de Israel a nivel del mundo tienen que reconocer al verdadero Mashiach, que era una sombra profética que estaba ¿qué? Escondida. ¿Se acuerdan la palabra panim panim? Cara oculta, cara escondida. Para que usted vaya ya como familiarizándose. Otro punto bien importante: arrepentimiento, reconocimiento para el futuro no se volverá a hacer. O sea, lo que pasó en ellos es algo que queda como enseñanza para nosotros, para no volverlo a repetir. Acuérdense que ellos se dividieron por un celo, por una división. Y aquí, con esta enseñanza de lo que hemos venido estudiando, nos quiere hablar el Padre a nosotros que en el futuro, para este tiempo, tiene que haber una unión y no una separación. Una unión y no una separación. Otro punto que nos enseña: la segunda venida, sombra profética y figuras proféticas. Y vamos a ver Echí 45:28. Entonces Israel, en los últimos versículos del capítulo 45 que leímos, dice así: cuando volvieron sus hijos, dice: entonces Israel dijo, basta, mi hijo Yosef vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. La Torah cambia el nombre de Jacob de un versículo al otro. Analice pues, por eso yo dije en el comienzo, subraye Israel y subraye Jacob, Jacob. Son 2 palabras totalmente diferentes. Dice Israel dijo, basta, mi hijo Yosef vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. La Torah cambia el nombre de Jacob de un versículo al otro. Cuando el Rúa, cuando el espíritu de Jacob revive, es llamado Israel. Pronto llegará el momento histórico cuando Israel como nación reconozca que Yeshua aún vive. El capítulo 46 también nos enseña: la familia completa llega a Egipto. Era necesario, ya desciende la familia completa. En la primera venida descendieron sus hermanos. En la segunda venida desciende el patriarca. Para la segunda venida del Mashiach, Israel tiene que estar completo en todas las naciones. Por eso dice la escritura que hasta que no se predique el evangelio en el último rincón de la tierra, Yeshua
no vendrá. Y sabemos que ya se predicó. Y mucha gente está llegando en la restauración de las raíces de nuestra identidad. Aquí de nuevo encontramos una voz profética. Israel llega con toda su familia a Egipto. ¿Cuántos llegan según el verso 46-27? Dice que llegan 70. El versículo 46-27 dice que llegan 70. Y nos dice que fueron 70. Entonces el punto es, ¿qué significa 70? Recordemos que 70 significa el número de naciones de la tierra. En otras palabras, 70 representa toda nación de la tierra. Según Génesis 10, nos enseña que los descendientes de Noé son 70. Y ellos vinieron a ser naciones de acuerdo a la escritura. En Números 11-16 habla de 70 varones. Representaron también las naciones. En Daniel 9:24 dice 70 semanas es la totalidad del tiempo profético. En Lucas 10:1 fueron 70 los enviados por Yeshua, uno por cada nación. En Éxodo 15:27 dice que después de cruzar el Mar Rojo, Israel se encuentra con 12 fuentes de agua, las 12 tribus y 70 palmeras, las naciones que serían bendecidas. Cuando Jacob se enteró de que su hijo todavía vivía, naturalmente quiso ir a buscarlo inmediatamente, pero en el camino se dio cuenta de lo que esto implica. Aunque Jacob quería ver a su hijo Yosef, no quería salir de la tierra que Elohim le había prometido para su descendencia. Eso significa que salir de la tierra, especialmente a su edad, conllevaba el riesgo de ya no regresar. Acuérdense que ya Jacob estaba sobre el promedio de los 140, porque él murió a los 147 años. Tenía una edad bien avanzada. Conllevaba el riesgo ya que de no regresar más, Jacob se encontraba en un dilema. Por un lado, el propósito de su vida estaba conectado con la tierra. Y por el otro lado, su hijo Yosef lo esperaba en Egipto. Seguramente el corazón de Jacob estaba partido. Por eso buscó dirección del Elohim. Génesis 46:1 dice, y partió Israel. Miren el cambio de palabra, dice que cobró vida. Antes de que llevaran sus hijos la noticia de todo lo que había acontecido en Egipto y que de su hijo vivía, se pronunciaba la palabra Jacob. Pero dice que cuando recibió la noticia y él se levantó en alegría y en gozo, mi hijo vive, descenderé a Egipto, inmediatamente la palabra es, y partió Israel. Y son puntos que de pronto usted lee a veces y los pasa por alto y no los comprende. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba. ¿Se acuerda la palabra Beersheba? Que esa la enseñé yo mucho en capítulos anteriores. Y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y vamos a notar que por qué no ofreció sacrificio al Elohim de Abraham. ¿Por qué a Isaac y por qué no a Abraham? Eso también lo vamos a ver. La Torá dice que Jacob sacrificó al Elohim de su padre Isaac, no mencionando a su abuelo Abraham. Esto nos enseña, según, que hay que dar más respeto al padre que al abuelo. ¿Y por qué la Torá nos quiso enseñar eso? Esta regla precisamente aquí y no en otra parte. Las palabras son profundas y debemos analizarlas. Jacob, nuestro patriarca, nuestro padre, sintió una gran tristeza al comprender que debía viajar a un lugar como Egipto para encontrarse con su hijo Yosef, porque pensó que la inspiración divina lo abandonaría nuevamente a causa de la idolatría existente en Egipto. O sea, Jacob sabía cómo era la tierra de Egipto y el temor de él era bajar, y algo que él no quería era volver a descender a Egipto. ¿Se acuerdan cuando Siquén? Cuando él entró por primera vez al territorio de Siquén, que eran territorios egipcios, él no quería que volviera a suceder lo mismo, porque ya había un mal recuerdo de lo anterior. Pero en el corazón era tanto el amor de Yosef que él dijo, descenderé. Entonces él tenía miedo de la inspiración divina que lo abandonaría nuevamente a causa de la idolatría existente en Egipto. Pero por otra parte no podía negarse al pedido de su hijo, que era un rey, pues si no cumplía con su pedido, se lo consideraría como una rebelión contra el reinado. Por esa misma razón ofreció los sacrificios para pedirle al Elohim que de alguna manera evitara que él viajara a Egipto. Por eso realizó los sacrificios precisamente mencionados. El nombre de su padre Isaac, quien había sido sacrificado en el altar y nunca salió de la tierra de Israel. Isaac nunca salió de la tierra de Israel. Acuerde que el sacrificio de él, o no tanto el sacrificio, sino la atadura, fue en el monte Moriah, que a futuro sería el templo de Jerusalén, en la tierra de Israel. Por eso el sacrificio que él está ofreciendo, más que por su abuelo Abraham, lo está ofreciendo en honor
al Yahweh o al Elohim de Isaac. Otro punto importante fue que Isaac se encargó de abrir todos los pozos que habían cerrado durante el periodo del tiempo de Abraham. Isaac se encargó de abrir todos los pozos. Quien había sido sacrificado en el altar y nunca salió de la tierra de Israel, ni siquiera en el periodo de hambruna, fue el único que no descendió a Egipto, ni aún en tiempos de hambruna, porque su cuerpo se había santificado en el momento en que subió al altar. Eso está en Bereshit Rabá 64:3. Jacob pensó que por el hecho de ofrecer sacrificios, por el mérito de su padre, tendría la fuerza y la posibilidad de despertar la misericordia divina, para que evitara que él saliera hacia una tierra de impureza e idolatría, tal como había ocurrido con su padre Isaac. Si nos preguntamos por qué Jacob no realizó los sacrificios por el mérito al conjunto de Abraham y de Isaac, podemos responder que Abraham se le ordenó salir de la tierra en el momento de la hambruna, y por ello cuando Jacob necesitaba una salvación, no quiso mencionar a Abraham, porque él también había viajado hacia Egipto. Por eso Jacob mencionó tan solo a su padre Isaac, quien no viajó nunca a Egipto. Y acuérdese que Isaac también era sombra profética de Yeshua. Entonces dice que Jacob se conectó con Beersheba. Acuérdese que cuando ellos entraban, el primer territorio para entrar a la tierra prometida era Beersheba, y ese era un lugar de pacto. Y vamos a mirar, donde había nacido su padre Isaac, hacia el Eterno se le reveló de nuevo. Jacob está en duda si puede bajar a Egipto o no. Él conocía bien la profecía dada a Abraham en Génesis 15, 13, 16, dice así: y el Elohim dijo a Abraham, ten por cierto, miren lo que, este momento Jacob estaba recordando algo. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en Chalón y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos, que dice que sus descendientes estarán oprimidos durante 400 años en una tierra ajena. Otra cosa que podía haber producido dudas puede ser el hecho de que su padre Isaac ya había recibido el mensaje de que no podía ir a Egipto durante el tiempo de hambruna. O sea, él trajo a memoria algo y dijo, va a suceder. O sea, él sabía que iba a suceder algo y por temor no quería bajar, pero tenía que cumplirse la profecía tal como se le había dado a Abraham. En Génesis 26:2 dice, y se le apareció el Adonai y le dijo, no desciendes a Egipto. Le dijo a Isaac, quédate en la tierra que yo te daré, reside en tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿A quién está hablando en este momento? A Isaac, que era el intermediario entre Abraham y Jacob. Por eso cuando Jacob hace el sacrificio, lo hace en el nombre del Elohim de Isaac, no en el Elohim de Abraham. La Torah menciona ese lugar primero como Beersheba y más adelante como Beersheba. La palabra hebrea significa ver, significa pozo. La expresión Shabbat viene de Sheua, juramento, y de Sheba, que significa 7. La raíz de Shaba y Sheba es la misma, así como Beersheba. Puede ser entendido como pozo del juramento o pozo de los 7, o también el pozo de juramento séptuple. Y esto porque cuando juraban lo hacían repitiendo 7 veces el pacto de Beersheba. Allí estará para dar el crecimiento a tu vida como árbol junto a corrientes de aguas. Es la ciudad más al sur de la tierra prometida, pues de esta comenzaba el camino a través del desierto que lleva a Egipto. En el pasado Elohim le había dicho a Isaac que no descendiera a Egipto y nunca dejó la tierra prometida. La pregunta es si esto mismo aplicaría a Jacob. Seguramente Jacob se preguntaba si el Elohim estaba de acuerdo con él que descendiera a Egipto. Nótese que la Biblia siempre usa la palabra descender en relación con Egipto, el cual es símbolo del mundo. Si Jacob salía de la tierra prometida, ¿seguiría vigente la promesa del Elohim de heredarla a sus hijos? Y vamos a ver que viene una visión en ese mismo capítulo 46, versículo 1 al 2. Dice que él tiene una visión de noche, tiene una visión nocturna. Primer punto que analizamos en el versículo 1, lo llamó como Israel. Y la palabra Israel significa el que vive
el que da vida. El que vive y el que da vida. O el que se levanta. El que vive, el que da vida o el que se levanta. Ante este dilema, Jacob buscó a Elohim, lo buscó y lo halló. Elohim le respondió a través de una visión nocturna. Y miren, note que no dice al Elohim de Abraham e Isaac, solo a su padre Isaac. Por eso recordamos la historia, los pozos abiertos por Abraham habían sido cerrados. Y fue Isaac quien los abrió de nuevo, confirmando la promesa. Por otra parte, Rebeca fue llamada en promesa madre de las naciones. Génesis 17:16. Y dice así: y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes, pueblos vendrán de ella. Esas naciones se iban a formar en Egipto. Por eso el Eterno dice a Israel. Y habló Elohim a Israel. La palabra Israel está relacionada con el verbo hebreo bíblico leshrot. Leshrot, con S, que en hebreo significa luchar, esforzarse, ejercer influencia. En este contexto con el Elohim mismo. Génesis 32:30 dice: Jacob llamó al lugar Pení, el rostro de Elohim, porque he visto a Elohim cara a cara, aún mi vida fue perdonada. Entonces notemos que cuando la palabra tiene un cambio de Jacob a Israel, significa vida, significa luchar, significa ejercer influencias y significa esforzarse. Entonces démonos cuenta que inmediatamente cuando llega el mensaje a Jacob, recobra vida, recobra fuerza y dice: voy a descender a Egipto, pero antes de descender a Egipto voy a hacer un sacrificio al Elohim de mi padre Isaac, para ver el padre que confirma. ¿Sí ven? Para que vaya usted acomodando los términos. Tan importante era este acontecimiento en la historia del mundo, que la nación que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob fue nombrada después de este encuentro en particular. Estos descendientes serán conocidos para siempre como el pueblo de Israel, el pueblo que lucha con el favor de Elohim. Y vamos a ver que dice que en visiones de noche, y le dijo: Jacob, Jacob. ¿Se acuerda que yo le dije subraye Jacob, Jacob? ¿Por qué le dijo él Jacob, Jacob? Esa era una señal de afecto. Y eso está en Génesis 26, 24, 25. Y dice: y el Adonai se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Versículo 25 del capítulo 26. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Adonai y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Tal promesa para Isaac, tal promesa para Jacob. Entonces, cuando el padre se refiere a Jacob, Jacob, ahí me recuerda también cuando le hizo un llamado a Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba durmiendo y lo llamó varias veces? Entonces eso significa las tiernas instrucciones del padre. El amor con el que el padre está llamando a Israel. El amor con el que el padre está llamando a Israel. Y le respondió: heme aquí. Resumen. Y vamos a mirar un punto a comentario. Y Elohim le dijo a Israel en visiones nocturnas: Jacob, Jacob. Y él le dijo: heme aquí. El Ben Ishai. El Ben Ishai se preguntó: ¿por qué Elohim lo llamó primero por el nombre Israel y después lo llama dos veces Jacob? Primero lo llama Israel, después le dice Jacob, Jacob. Ya entendimos qué significa Israel, ¿cierto? Y ya vamos a entender qué significa Jacob, que normalmente la mayoría de exegetas o teólogos no le prestan atención a esto. Primero por pronunciar otros nombres que no tienen nada que ver con el nombre verdadero. Y sabemos que si la palabra Jehová no tiene nada que ver con Yuhei Bajei, para nada tiene que ver. Y la otra es Jacob, 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 Jacob. También podemos preguntarnos por qué Elohim se le reveló a Jacob precisamente en visiones nocturnas, a la presencia divina. No puede reposar sobre la persona que está triste. Sabemos que Jacob, nuestro padre, nuestro patriarca, pasó 22 años sumido en la tristeza y que durante ese tiempo lo abandonó la inspiración divina, porque él pensó que su hijo estaba muerto, pero muy por dentro en su espíritu también creía que algún día se iba a encontrar con él. Por ello Jacob tenía haber perdido su nombre de Israel. Esta es la razón por la cual Elohim lo llamó con este nombre, para asegurarle que el nombre aún le pertenecía a Elohim
y se le reveló a Jacob, precisamente en visiones nocturnas. ¿Por qué la noche? Ojo con este punto que viene. ¿Y qué significa? La noche representa el exilio. Y eso era un mensaje para Jacob, nuestro patriarca, respecto a que incluso en los tiempos de exilio, la presencia divina estaría junto a sus hijos. Por eso es que Elohim lo llamó diciendo, Jacob, Jacob. Y aquí hay un mensaje profético y afectuoso. Esto también implica que cuando él se dedicaba a la Torá, anulándose y sometiéndose a la misma, entonces era querido por Elohim. El Elohim le dio a entender a Jacob que incluso en la tierra de Egipto, la presencia divina no lo abandonaría, porque él viviría en Goshen y se dedicaría a estudiar la sagrada Torá. Estamos en el versículo 3 del capítulo 46. Entonces ya entendemos por qué Israel y ya entendemos por qué Jacob. En pocas palabras, cuando le dijo Israel, lo inspiró para que descendiera. Y cuando le dijo Jacob, a pesar de que él sabía la profecía de Génesis 15, aún con eso el padre le estaba diciendo, tranquilo, que aunque tú desciendes a Egipto, yo voy a descender con ustedes con mano fuerte. Yo voy a descender con ustedes con mano fuerte. Y así como los voy a introducir en Egipto, porque primero mandó a Joseph, para los hermanos fue una situación dolorosa, pero al tiempo vamos a ver que para Joseph fue la mayor bendición. Versículo 3, y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque yo haré allí una gran ¿qué? Nación. Yo descenderé contigo y yo también te haré volver. Miren lo que aquí hay otro punto bien importante que a veces lo saltamos y no lo analizamos. En términos hebreos, acuérdese que una cosa es la traducción griega y otra cosa es el lenguaje hebreo. Miren lo que el padre le estaba diciendo a Jacob, a Israel. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Aquí hay una palabra hebrea. Te haré volver también. Te haré resucitar en el mundo venidero. Por eso usted va a mirar que los restos de Jacob y los restos del patriarca Jacob y Joseph fueron llevados a Israel, porque ellos sabían que en Israel, en el Olam Abba, iban a volver a resucitar. Miren lo que ellos ya entendían, ellos sabían lo que significaba la palabra vida eterna y la resurrección. Por eso él le dijo a Jacob, tranquilo, aquí hay una palabra hebrea que te haré volver también, te haré resucitar en el mundo venidero. Y la mano de Joseph cerrará tus ojos. La presencia del Eterno fue con Jacob a Egipto. También hay una promesa de subir otra vez. Y esta promesa implica tres cosas. Una, Jacob no iba a ser enterrado en Egipto, sino en la tierra de Israel. Esto nos enseña que el cuerpo de un muerto sigue siendo la persona de Jacob. Subió de Egipto, no los restos mortales de Jacob. Segundo, los descendientes de Jacob subirán de Egipto a la tierra de Israel. Tercero, el cuerpo de Jacob y sus descendientes van a ser resucitados. La palabra que ha sido traducida como volver es Alá, sin H, que significa subir a la tierra. Y vamos a ver dónde está eso en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18 dice, porque el Adonai mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua, miren lo que ya entendía Jacob, y los muertos en Yeshua resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado seremos levantados. ¿Seremos qué? Levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adonai en el aire, y estaremos siempre con el Adonai. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces dice que cuando venga Yeshua, vamos a hacer ¿qué? Si estamos en este momento en vida, vamos a ser levantados. Pero primero, ¿quiénes van a ser levantados? Los muertos que resucitaron en Yeshua. Pero ¿cuál era el anhelo de Jacob y cuál era el anhelo de Joseph? Que ellos lo llevaran inmediatamente después de su muerte. ¿A dónde? Porque ellos entendían que el final de todo esto, ¿cuál iba a ser? La nueva Jerusalén. Israel, la nueva Jerusalén que va a descender sobre Israel. ¿Cielos nuevos, nueva? ¿Lo entendían ellos mejores que muchos de hoy en día? Ellos lo entendían, lo que hoy en día muchos pastores ni por las esquinas. Ellos dicen que van para el cielo. ¿Nosotros vamos para dónde? Para la nueva Jerusalén que queda en Israel.
Entonces ya entendiendo cada punto lo que vamos desarrollando, ya estamos viendo plan profético de la segunda venida de Yeshua. Dice que Génesis 46, 5, 7, entonces Jacob partió de Beersheba. ¿Qué significa Beersheba? Pozos de los 7 pactos. Y los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón le había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, sus nietos con él, sus hijas, sus nietas con todos sus descendientes, trajo consigo a Egipto. Aquí habla de las nietas de Jacob. Pero al revisar los nombres solo encuentra una nieta, Será, y eso está en el verso 17. Además, si se cuentan los nombres que son mencionados en este capítulo, solo se llegan a 69 almas, los hijos de Israel en Egipto. La Biblia menciona que todos los hijos de Israel fueron a Egipto, los mencionados por nombre, y al final dice cuántos eran en total. Entonces ya vamos entendiendo que la Biblia habla de 70, ¿cierto? Ya entendió usted qué significa 70. En el comienzo de todo comenzó con el número 70. Y yo quiero que usted entienda este punto para que usted lo vaya analizando antes de seguir con el desarrollo. 70 entraron a Israel, 70 entraron a Egipto, ¿cierto? Pero dice que cuando salieron eran incontables. En Apocalipsis 14 habla de los 144,000. 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero más adelante también dice que el número era incontable. Entonces aquí estamos viendo un paralelo de la familia que entró a Egipto, que eran 70, pero 210 años después salió un número porque se multiplicaron. Entonces, si lo miramos con el paralelismo de Apocalipsis 14, dice que Juan por un momento vio 144,000, 12,000 de cada tribu. Y de ahí se pegan los testigos de Elibaba para decir que solo 144,000 son salvos. Pero vamos a mirar que más adelante dice: yo Juan vi número incontable de naciones. Oiga, pues número incontable de naciones, que era tanta la multitud que entraba que ya no se podía contar. Entonces, si hacemos ese paralelismo de Bereshit capítulo 46 con Apocalipsis 14, nos estamos dando cuenta que es la segunda venida, para que usted vaya armando y vaya entendiendo. Estos son los nombres de los hijos de Israel: Jacob, sus hijos que fueron a Egipto, Rubén, primogénito. Y no quiero leer los nombres, quiero como saltarme un poco para no, ya los leímos ahorita, antes de empezar a transmitir los leímos, pero si usted tiene la escritura abierta en su casa, léalo desde el 8 hasta el 27, para no empezar otra vez a pronunciar los nombres. En total eran 70 descendientes de Jacob. ¿Cuántos eran? 70 descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. Note que con esta misma referencia comienza el libro de Éxodo capítulo 1, verso del 1 al 5. La Septuaginta menciona 75 personas, pero el texto masorético dice 70. Éxodo 1:5 dice que la diferencia se encuentra en Génesis 46, 20, donde la Septuaginta también menciona 4 nietos y un bisnieto de José. Pero vamos a mirar que en Hechos 7:14, Brihadachá, Hechos 7:14, se hace como un recuento y dice así: y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 75 personas. Pero note que según Génesis 10, las naciones gentiles fueron originalmente 70. Esto concuerda con el número de los hijos de Israel que bajaron a Egipto, como está escrito en Deuteronomio 32:8, y dice así: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es probable que durante el reinado mesiánico, miren lo que va a suceder al final de los tiempos. Es probable que cuando venga Yeshua por segunda vez, el reinado mesiánico, las 70 naciones sean restablecidas, como está escrito en el Salmo 87, 4, 6. Porque algunos harán cuentas ahorita, si miramos cuántas naciones hay casi 300 y pico de naciones, pero todas esas originalmente ¿de dónde nacieron? De 70. Cuando venga Yeshua se volverá a restablecer el plan original como al principio. Entonces, Salmos 87, 4, 6 dice así. No, se lo leo ahorita más adelante. No lo voy a leer todavía, para que usted tenga una mayor comprensión.
pero déjelo pendiente. Lucas 3:33 dice, los hijos de Judá son especial de interés en estos versos porque es linaje mesiánico. La línea de descendencia hasta el momento de la siguiente es Abraham, Isaac, Jacob, Judás y Ferez Herrón. Y léase Lucas 3:33-34, no lo voy a leer, pero usted anótelo. Entonces dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como camino a Goshen es Gosná y comprende 4 letras hebreas que significan Gimel, Shin, Nun y Hei. Es la única palabra que en toda la escritura que contiene estas 4 letras. ¿Y qué anuncia? Anuncia un gran milagro que en hebreo es Nesh, Gadol, Ayá, Shan. Un milagro grande sucedió allí. ¿Qué significa un milagro grande? Sucedió allí. Y la suma del número de las 4 letras es 358. ¿Y por qué el número 358? ¿Y a qué hace referencia el número 358? Dice que la Nun es 50, la Gimel es 3, la Hei es 5 y la Shin es 300. 50 más 3 más 5 más 300, 358. Y eso significa que es la misma suma que las 4 letras hebreas del Mashiach. O sea, la palabra Mashiach está reunida en la Nun, en la Gimel, en la Hei y en la Shin. Pero también significa Mashiach y significa también la Men, que es un 40. También significa la Shin, que es un 300. También significa la Yud, que es un 10. Y también significa la Chet, que significa un 8. Significa también 358. Y al igual que muchas grandes obras de Elohim, Israel tuvo un comienzo lento. Acuérdese que ellos eran expertos y eran infantes. El pueblo de Israel era muy inmaduro al comienzo, porque Yahweh lo estaba llevando al proceso de la madurez. Al igual que muchas grandes obras, Israel tuvo un comienzo lento. Desde el tiempo que llamó a Abraham, le tomó por lo menos 25 años para agregar un hijo que se llamó Isaac. De Abraham a Isaac, 25 años de espera. Se llevó a Isaac 60 años a añadir otro hijo a Israel. Se llevó a Isaac 60 años para añadir otro hijo a Israel, Jacob y Esaú. Pero aquí notamos que es Jacob. Le tomó de 50 a 60 años a Jacob para añadir 12 hijos y una hija. Sin embargo, en los 430 años Israel salió de Egipto con alrededor aproximado de 600,000 personas. Pero dice que al principio entró con 70. Entró una familia que salió de los lomos de él. Una familia que salió del esperma de él. Y vamos a ver que con el tiempo después, 210 años después, la Biblia habla de 430, pero en realidad son 210 años que ellos estuvieron en Egipto, y los otros 210 años fue desde el momento que nació Isaac y empezó a ser perseguido por su hermano Ismael. Y ahí se parte el número para que se complete la totalidad de 430 años. Génesis 46:20 dice, donde la Septuaginta también menciona 4 nietos y un bisnieto de Yosef. Según Génesis 10, las naciones gentiles fueron originalmente 70. Esto concuerda con el número de los hijos de Israel que bajaron a Egipto, como está escrito en Deuteronomio 32:8 y lo leí ahorita. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es probable que durante el reinado mesiánico las 70 naciones sean restablecidas como está escrito en Berechí 87:4-6. Y ahora sí le voy a leer lo que dice Salmo 87:4-6. Dice, mencionaré a Rabat y a Babel entre los que me conocen. He aquí Peleshep y Tesor con Cush, de sus moderadores se irá. Este nació allí, pero Tizón se irá. Este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo le establecerá. El Eterno contará al inscribir los pueblos, este nació allí. O sea, él va a decir al comienzo de todo, Yahweh va a decir, al principio, estos nacieron aquí. Vuelvo y explico, al final de todo Yahweh va a decir, estos nacieron de estas 70 naciones. ¿Sí? Al final si hacemos cuentas, si el Padre viniera en estos próximos años, bueno, son 6,000 años, se va a decir 4,500 años después,
que hayan, en este momento hay más de 400 naciones. Yo creo que hay un poco más, pero cuando Él vuelva va a decir, estos nacieron aquí. Todo va a ser el plan original, 70 naciones. En Mateo 25, 31, 32 dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas las naciones. ¿Y de cuántas naciones estamos hablando? Y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En Apocalipsis 22, 2 está escrito: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y la hoja de cada árbol era para sanidad de las naciones. Entonces hasta aquí estamos entendiendo lo que Jacob estaba como entendiendo por revelación divina, y lo que tenía que suceder descendiendo a Egipto. Y vamos a mirar ya el encuentro. Dice que Jacob no se dirigió a la capital de Egipto donde José se encontraba, más bien se quedó en Gosén, el Fayum. Y hace 8 días yo les decía que es el único oasis artificial que no se ha creado por el agua que emanaba del suelo, sino por un largo canal formado naturalmente por crecidas del Nilo. Data de los tiempos bíblicos y se llama el canal de Yosef. Hasta el día de hoy, ese río Goshen Fayum se reconoce como el canal de Yosef. Y se extiende desde el río Nilo hasta el gran lago Birker Karum. Es un lago enorme que en un día de tormenta se parece mucho al mar, lo que dota a Fayum de un carácter especial, y estará cercano a mí, tanto tú como tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas, lo que tienes, yo te sustentaré ahí, pues todavía faltan 5 años de hambruna. Estoy en el versículo 11. Yo te sustentaré ahí, pues faltan 5 años de hambruna. No sea que quedes en la miseria tú y tu familia, los tuyos. Tierra adecuada para todo el ganado que llevaban desde allí. Jacob mandó a informar a Yosef que había llegado. Génesis 46, 28. Y Jacob envió a Judá. ¿Israel a quién envió? A Judá. Delante de sí a Yosef, para indicar delante de él el camino a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces dice que Yosef no iba a esperar más y fue de inmediato a encontrar a su padre. Versículo 29, 30, y dice: y Yosef unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre el cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a Yosef: quito el dolor y añado esperanza. Acuérdense que la palabra Yosef, ¿qué significa? Quitar y añadir. ¿Quitar qué? El dolor, y añadir la esperanza. Quiere decir que cuando su padre Israel, ojo con este punto, cuando venga Yeshua por segunda vez, nosotros los que lo esperemos, Israel, cuando Él venga, ¿qué vamos a hacer? Nos quitará el dolor y nos dará la esperanza en Egipto. ¿Egipto qué significa? Este sistema en el cual estamos viviendo. Entonces dice que fue un encuentro muy emocional. Sin lugar a dudas, Jacob no solo vio a su hijo que tanto amaba, sino que vio cómo el Adonai había cumplido todos sus sueños. Pudo ver la mano en Adonai al llevarlo allí para preservarlo con vida, pero también como Él le reveló, lo llevó allí para hacer de ellos una gran nación. Génesis 47, 6, conciso A, dice: la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Goshen. Ya sabemos que habla en la tierra de Goshen, Falum. Yosef quería que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Goshen por varios motivos. Porque la pregunta es: ¿por qué no se mezcló el pueblo de Israel con los egipcios en la capital de ellos? Y miren lo bonito que nos enseña este escrito. ¿Por qué no quisieron ellos en ningún momento? ¿Por qué Yosef? Porque Yosef, y lo vamos a leer ahorita más adelante en unos versículos, donde él dice que los egipcios con los hebreos no la van, porque los hebreos son pastores, y los pastores para los egipcios era cosa abominable, porque los ídolos de los egipcios eran las ovejitas, mas para el pueblo de Israel era como la bendición que a la postrer se iba a ofrecer como sacrificio para el Adonai. Entonces ya Yosef sabía lo que iba a suceder. Entonces él guardó el mejor lugar de Egipto,
que es una fuente, y en ningún momento él dejó que arrimaran a la capital donde él estaba gobernando. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no permitió esto? Y eso también nos va a enseñar algo para tu vida y para mi vida, aplicación. ¿Estamos viviendo en este mundo? La Escritura dice que somos de este mundo, nacimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces ahí viene una pregunta, ¿cómo así que nacimos en este mundo, pero no somos de este mundo? Entonces, con este punto que yo les voy a enseñar, usted va a tener mayor comprensión de qué es lo que el Padre nos quiere hablar. Primer punto, cuando ellos llegaron a Egipto, evitar la asimilación. Y eso nos lleva a no olvidarnos de Génesis 34, cuando la violación de Dina. ¿Usted se acuerda que cuando Jacob llegó con su pueblo, dice que Siquén y Hamor, hijo de Siquén, violó a Dina? En ese momento de la violación, su padre Siquén fue y habló con ellos y les dijo, bueno, asimilémonos. Y como ese rey veía que Jacob tenía muchas riquezas, entonces él le dijo, pues hagamos negocios. Esta tierra de Egipto es muy grande para que vivamos todos juntos. Ahí fue cuando hubo la masacre de los 912 varones. Entonces ya Jacob sabía y Joseph también sabía. Entonces, ¿qué hizo Joseph? Para evitar la asimilación, los puso en un lugar aparte como pueblo. Eso nos enseña que a pesar de que vivimos en un sistema, no tenemos por qué asimilarnos a este sistema. Por eso dígale al que está al lado suyo, asimilaciones no. Y Egipto representa todas las religiones del mundo con Babilonia compuesta. Entonces sabemos que Israel, ojo con este punto, Israel no tiene que asimilarse con ninguna nación, porque dice que era un pueblo santo y separado, para dar ejemplo y testimonio de lo que Yahweh había hecho con ellos desde que salieron desde Egipto. Segundo, para evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o fueran reclutados para el ejército. Porque donde Joseph hubiera permitido que ellos descendieran, hubieran habido cargos importantes que le hubieran dado a los descendientes, mas él no quería eso. ¿Por qué? Porque Joseph sabía en contexto cómo era que se manejaba ese sistema de gobierno egipcio. Por eso él no permitió. Y el segundo punto, para que no fueran reclutados para el ejército. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque es que cuando Yahweh llamó al pueblo de Israel, lo llamó fue para ser una nación santa y separada y para ser pastores. Ojo con esta palabra, ¿qué? Pastores. Tercero, para poder criar ganado menor sin molestar a los egipcios, que aborrecían a los pastores de ovejas, porque la oveja fue uno de los falsos dioses para los egipcios. Para tener buenos pastos para su ganado. La tierra de Gosén es una de las mejores del mundo, quizás la mejor de todas las tierras. Allí nunca falta el agua, no existen las plagas, nunca hace frío. No hay vientos fuertes, es llano y la tierra es húmeda, es un suelo en aluvión donde hay materia orgánica, minerales de ríos, especialmente selenio, cobre y hierro, que hacen que las placentas de los animales y los hombres siempre fecunden. Como está escrito en Éxodo 1:19, respondieron las parteras a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que las parteras llegue a ellas. O sea, ya Joseph los estableció en ese territorio porque sabía que ellos iban a multiplicar. Entonces, ¿qué hizo el nuevo gobernante que después hubo, después de la muerte de Joseph? Dice que él no lo conoció. Sí lo conocía, pero él aborrecía todo lo que era pueblo hebreo israelita. Entonces, él sí sabía. Entonces, era tan fértil esa tierra, y como la mano de Yahweh, o sea, el padre no necesita pedir permiso, porque toda la tierra es mía, dice él. Entonces dice que esa tierra era tan fértil y tan fecunda que respondían aún las mismas parteras de Faraón: ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes de la que la partera llegue a ellas. Entonces ya vamos entendiendo por qué el padre tenía separado a Israel de Egipto. Y lo mismo sucede en los días de hoy. No sé si usted lo puede comprender o hasta dónde usted lo cree o hasta dónde usted tiene la fe para entenderlo. Y Jacob y José, acuérdese que Jacob significa Israel y Joseph, sombra profética de Yeshua. Se reunieron en Gosén. Ese será el territorio que Faraón le cederá a la familia de Jacob para mantener su ganado. Verso 31 al 34 del capítulo 46. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré,
y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores. ¿Por qué José dijo, por qué él nombra la palabra y los hombres son pastores? De ovejas, pues son hombres de ganado, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón los llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación?, vosotros responderéis. Miren lo que José le dijo a los hermanos: tus siervos han sido hombres de ganado desde la juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas era una abominación. Todo pastor de ovejas para los egipcios era una abominación. Los egipcios fueron agricultores en el sentido de los cultivos agrícolas. A su juicio las ovejas eran sucias y por lo tanto detestaban a los pastores. En Egipto no era bien visto el oficio de pastor. Yahweh lo sabía y era parte de su estrategia. Por eso lleva a los hijos de Israel a Egipto, para que no se mezclaran con otros pueblos, sino que formaran una nación apartada a Jacob y a sus hijos, que iban a vivir en Egipto, pero no se iban a mezclar con los egipcios. Versículo 43 dice: ¿cuál es su oficio? Y aquí vamos a mirar. José eligió presentar a sus hermanos delante de Faraón, porque sabía que éste pediría conocerlos para incorporarlos a su ejército. José les dijo a sus hermanos que si Faraón les preguntaba cuál era su ocupación, deberían decirles: pastores desde su juventud, tanto nosotros como nuestros padres. Presentó ante Faraón a los hermanos de aspecto más débil. Miren lo que hizo José. Presentó a sus hermanos a los de aspecto más débil. Y sabíamos que débil no había ninguno, pero presentó a los más débiles. Pero el faraón ya había oído hablar de la valentía y la fuerza de las tribus. Él ya tenía historia de ellos. ¿Cómo José pudo pensar que lograría engañarlo de esa manera? También es necesario explicar las palabras del versículo que dice 2 veces la palabra también, y una de ellas aparentemente está de más. A la explicación es que José deseaba enviar un mensaje a través de sus hermanos respecto que su esencia era la Torá y no la fuerza física. Que su esencia era la Torá y no su esencia física. Y eso nos lleva a pensar una enseñanza de Efesios 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Nosotros, el pueblo de Israel, escuche este punto, los redimidos en Yahshua, somos hombres de tienda. Por eso diga de que está al lado suyo: somos hombres de tienda. Somos pastores. Dígale que está al lado suyo: somos pastores. Pastor no es solamente el que predica. Pastor no es solamente el que se encarga de guardar la grey. Pastor somos todos. Entonces Yeshua nos está diciendo: la lucha de ustedes no es física. La lucha de ustedes es espiritual. Segundo, ustedes son pastores, porque hay muchas ovejas en el mundo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por eso cuando descienden a Egipto, había un plan profético. No era un juicio, no era un castigo. Era un plan de formación y de madurez del carácter del pueblo de Israel. Porque muchos malintencionados pueden predicar cosas que no son. El pueblo de Israel, lo que iba a suceder era que iba a ser instruido en su carácter y la formación de fe sobre el Elohim. Por eso dice que cuando ellos empezaron a ser subyugados, empezaron a clamar al Elohim de Abraham y al Elohim de Isaac. Y dice que Yahweh escuchó el clamor de ellos y descendió para librarlos con mano fuerte. Y si usted mira, el pueblo de Israel no tuvo que batallar en nada, porque era un pueblo de pastores, todos eran pastores. Y Yahweh de un comienzo hasta nuestros días quiso formar eso, pero desafortunadamente por la desobediencia y por muchas cosas que sucedieron por los reinados y por los gobiernos tales como el rey Salomón y por el mismo David, empezaron a haber muchas guerras. Pero Yahweh no quería eso, porque en Deuteronomio él dio una regla: no caballos, no armas de guerra, cosa que ellos no obedecieron. Pero Yahweh nos está enseñando a nosotros, a su pueblo, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad que se mueven en este sistema, en el sistema de la asimilación, que es un sistema egipcio y es un sistema babilónico. Entonces quiere decir que nosotros ¿contra qué estamos peleando? Uno, estamos peleando a no asimilarnos a ninguna religión, que fue lo primero que Satanás hizo, traer asimilación.
Por eso tantas religiones. Por eso la gente anda como loca para allí y para acá. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, cristianos, metodistas, budistas. Tantas y entonces la gente dice, pero ¿cuál es la verdad? Y Satanás, ¿qué hizo? Escondió una verdad que se llama pueblo y remanente de Israel. ¿Sí ves Satanás cómo operó? Pero aun cuando ellos bajaron a Egipto, algo que Joseph le dijo a su familia fue, los voy a guardar. Joseph, sombra profética de Yeshua, los voy a guardar y los voy a preservar. Ustedes no se van a asimilar en ningún momento. Viene otro punto, y eso lo escuchaba de un sabio. Pero ellos descendieron a Egipto con cananeos. Sí, es muy cierto, ellos descendieron con mujeres cananeas, pero esas mujeres cananeas recibieron al Mashiach. Sí, reconocieron a Yahweh, digámoslo así. Eran mujeres que tenían el temor de Yahweh. Porque algunos dicen que Israel como tal no cumplió normas ni leyes. Pero vamos a ver que cuando ellos descendieron a Egipto, descendieron con cananeas, pero con cananeas creyentes en Yahweh. La explicación es que José deseaba enviar un mensaje a través de sus hermanos respecto a que su esencia era la Torá y no la fuerza física. José le presentó a Faraón a los hermanos más débiles para mostrarle que la fortaleza no provenía de los músculos, sino que era la Torá la que le brindaba la fuerza para vencer a sus enemigos. A la primera palabra también simboliza el alma que estuvo dedicada al estudio de la Torá, incluso antes de bajar a este mundo, y entonces se había comprometido a dedicarse a la Torá. Y somos pastores. Se había comprometido a dedicarse a la Torá, y la palabra pastores en hebreo es Hashni Mikei, y se relaciona con la idea de Kinyan y adquisición. Esto significa que le pertenecemos al Elohim y a su Torá, y por eso no podemos ir tras las respuestas de la inclinación al mal. Por eso no podemos ir a las respuestas de la inclinación al mal. ¿Y Egipto qué significaba? La inclinación al mal. Entonces, José que estaba guardando al pueblo de la inclinación al mal. El Padre nos está guardando a nosotros en medio de este sistema de la inclinación al mal. Por eso hay un texto en Juan 17:17 donde Yeshua hace una oración y le dice así: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Padre, guárdalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. O sea, la Torah, nosotros, el pueblo, somos hombres de tienda. Vuelvo y se lo digo por segunda vez, somos hombres de tienda. Y un punto bien importante, yo creo en la guerra espiritual, yo creo en todo eso, pero yo también creo que la Torah tiene poder cuando se obedece y se vive. Si nosotros hombres somos hombres de tienda, ¿qué significa? De Torah. Si nosotros tenemos corazón de pastores, amamos las almas. Si guardamos los mandamientos como está escrito, ya tenemos ganada la guerra espiritual, hermano. Por eso José les dice, los voy a apartar. Los voy a poner en un lugar aparte, en una tierra fértil, en una tierra fecunda, donde las mujeres darán de parto seguido. Eso se multiplicaron como curís. Por eso la preocupación del nuevo faraón fue que decía, este pueblo se está multiplicando. Este pueblo se está multiplicando. Y si usted mira, el pueblo de Israel a nivel de las naciones del mundo es pequeño, porque es un propósito. Pero más adelante vamos a ver que Yeshua dice, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted se preguntará, o hermano pastor, se preguntará usted, o algún cristiano por ahí que usted le pregunta, venga, ¿usted sabe dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Dice, los judíos están en Israel. Cuando todos estamos en las naciones y muchos se asimilaron, nosotros veníamos de una asimilación. Nosotros veníamos asimilados. Y vino Yahweh y nos rescató y nos sacó de esa asimilación. Entonces José lo que le estaba diciendo a sus hermanos era, cuídense de la asimilación. Por eso los apartó. ¿Para qué? Para que no les dieran oficios en el gobierno y para que no los tomaran como soldados en el ejército militar. ¿Hasta ahí van entendiendo todo? Bueno, y eso significa que le pertenecemos al Elohim y a su Torah. Y por eso no podemos ir tras otras respuestas a la inclinación al mal, que van contra la Torah, como está escrito. ¿Quién es el valiente? El que conquista su mala inclinación. Y cuando los llame el faraón, el versículo comienza con la palabra que cuenta con las mismas letras del nombre del Elohim, Yu-Hei, Bai-Hei, pero en sentido inverso, y el significado de esto es la inclinación al mal. La inclinación al mal.
La palabra inversa de Yahweh es la inclinación al mar. Y como Faraón era como un dios para Egipto, quiere decir que José le estaba diciendo, con Egipto, ni con sus reglas, ni con su gobierno voy a permitir que ustedes se mezclen, porque si no ustedes se van a inclinar al mal. Quiere decir también que llama el nombre con el objetivo de alejarlo del camino recto. El nombre de Faraón también significa alejar al justo del camino recto. Esto se debe recordar con el nombre del Elohim y su Torah. Así tendrá el mérito de sobreponerse la inclinación al mal. Joseph estaba guardando a su familia de la inclinación al mal. Por último, Joseph en esta porción de la escritura de instrucciones precisas a sus hermanos para que digan a Faraón que son pastores de ovejas. Porque de acuerdo a sus palabras, para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. No es contradictorio porque querría Joseph que el pueblo egipcio repudiara a sus hermanos. ¿Por qué José se encargó de que los mismos egipcios repudiaran a sus hermanos? ¿Por qué creen? Por guardarlos. Él usó una estrategia por guardar a toda su familia. La respuesta es clara: si los repudiaban y los aislaban de los demás, se preservarían de la inmoralidad y la idolatría de Egipto. Yahweh llamó a Israel para ser una nación santa. ¿Qué quiere decir? Apartada. Y eso nos enseña que nuestra amistad no es con el mundo. Dígale al que está al lado suyo, su amistad no es con el mundo. Y ahorita en diciembre lo vamos a ver a más de uno. ¿Qué tanto en diciembre usted ha muerto a los asuntos del mundo? Mire, yo les digo una cosa, y se lo digo por experiencia propia. En todos los años que llevamos pastoreando, cada diciembre, aún antes de entrar a la restauración, nosotros teníamos como regla: nadie se mueve en diciembre. Todos reclutados buscando el Padre. Y más de uno se levantó y de ahí desertaban. Quiere decir que la amistad del mundo todavía estaba con ellos vigente, la inclinación al Yeser Arab, a la inclinación al mal. Pero ya como pueblo de Israel es más delicado, hermano. O sea, la vaina se puso un poquito más complicada para usted. Quiere decir que ahorita en diciembre, cuando usted vea el árbol navideño, cuando usted vea todas esas luces, cuando usted vea todo eso emocional, porque diciembre con su alegría, mes de parranda y admiración, va a mover el piso de más de uno. Van a moverse sentimientos, van a moverse situaciones, va a moverse su familia a decirle: venga, en este tiempo, dicen las emisoras, tiempo de alegría, diciembre, mes de parranda, tiempo de regocijo, tiempo de familia, tiempo de esto, tiempo de lo otro. Y no falta el que es remanente de Israel y dice: oiga, verdad, oiga, debería yo descender a Egipto, asimilarme un tiempo. No, la palabra dice muy claro: nosotros no tenemos por qué tener amistad con el mundo. No le estoy queriendo decir que usted rechace a su familia. Lo que yo le estoy queriendo dar a entender es que si usted se va a reunir con su familia, es en las reglas de Torah y bajo su tienda. Dígale al que está al lado suyo: bajo la Torah y bajo su tienda. ¿Por qué yo les digo esto, hermano? Porque es que en diciembre los pastores se emocionan, ¿sabe? Los pastores empiezan a hablar de la Navidad, que el niño Jesús nació el 25. Bueno, la mentira de cada año. Cuando, no sé. Entonces, la tarea de pronto, si usted que me está escuchando, o por primera vez está conectando en este momento, la tarea suya es llevar la verdad y no asimilarse. Y morir a esas asimilaciones es duro, pero no es difícil. Si usted ama la palabra, si usted ama la Torah, no va a ser difícil, porque la misma Torah lo va a instruir a la verdad y lo va a sacar de la mentira. Por eso, con la palabra no se pelea, con las escrituras no se pelea. Y usted va a mirar desde Génesis a Apocalipsis, no habla de celebraciones navideñas, no habla de arbolito navideño, no habla de lechona navideña, no habla de tamal navideño, no habla de buñuelos navideños, no habla absolutamente de nada. Sino él le dijo al pueblo de Israel: sé santo como vuestro Padre es santo. Entonces, cuando el pueblo de Israel baja a Egipto, José les estaba diciendo: cuídense. Y alguien me hacía una pregunta en algún momento: ¿por qué el Padre permitió que el pueblo de Israel descendiera a Egipto? ¿No hubiera sido más fácil que ellos hubieran quedado allá y Dios les hubiera hecho el proceso allá? Obvio.
Pero vamos a entender algo, y eso lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar Éxodo, si el Padre lo permite. Vamos a permitir que todo el plan de haber bajado el pueblo de Israel a Egipto era un tiempo de formación y de carácter, para que conocieran la mano poderosa de Yahweh, simplemente para que ellos conocieran el poder del Padre. Lo que hoy en día nosotros también estamos caminando por el poder del Padre. Por eso Hebreos 11:6 dice: aquel que se acerca creyendo que le hay, Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Nosotros sin ver estamos creyendo. Ellos vieron la gloria y vieron la acción, vieron milagros, vieron prodigios, vieron lo sobrenatural cuando fueron sacados de Egipto para la tierra prometida nuevamente. Nosotros, si yo le pregunto a usted, venga, ¿usted qué ha visto en su vida? Más de uno que de pronto no tiene gratitud con Dios, dice, pues yo he visto poquitas cosas. Pero yo le digo, cada día es un milagro que usted se levante. El estar de pie, el estar aquí, es un milagro. El estar usted respirando es un milagro. El saber que usted está creyendo en el Olam Abba, en el mundo venidero, es un milagro. El saber que vamos a volver a vivir en tierras nuevas, nuevos cielos, es un milagro. Esa es la esperanza. Jacob tenía la esperanza. Por eso Jacob, el temor de Jacob era ese. ¿Será que voy a morir en Egipto? Pero él entendió que así como descendería a Egipto, Yahweh lo llevaría a Israel y resucitaría en la postrer en Israel. Entonces miramos que en Génesis 47:27 así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿En qué? En gran manera. Entonces dice que los hermanos de Joseph, ascendidos a pastores reales en Egipto. Ellos fueron ascendidos a pastores reales, ¿por quién? Por el mismo Joseph. Cosa que aborrecían los egipcios. Joseph, ante la superstición de la cultura egipcia, se aseguró que sus hermanos y familia no se asentarían cercanas de las poblaciones egipcias. Y dicen los sabios expertos en Torá, que Joseph se aseguró con esta estrategia política que su familia se establecería en un área donde no hubiera negatividad. No quería que estuvieran rodeados por las fuerzas caóticas de los egipcios. José evitó hacia una futura asimilación de los israelitas mediante las atrayentes costumbres egipcias. Para los egipcios este tipo de trabajo era una abominación, el pastor. Despreciaban a todos los pastores porque despreciaban las ovejas como alimento y como sacrificio, pues las ovejas, especialmente el cordero, eran muy sagrados. Tenían monumentos de constante, mostraban a los pastores como figuras lánguidas, marchitas, distorsionadas, demacradas y a veces casi fantasmales. No quería que fueran vecinos cercanos y prefería que se establecieran en la región de Gosén, una parte de Egipto que era particularmente adecuada para pastorear el ganado. Por eso fue que Faraón los hizo establecer en la tierra que se consideraba como lo mejor de Egipto. Él anhelaba que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Gosén, por los siguientes motivos, ya lo vimos: asimilación, evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o que fueran reclutados en el ejército, poder criar ganado menor sin molestar a los egipcios que aborrecían a los pastores de ovejas porque la oveja fue uno de los falsos dioses, lograr tener siempre buenos pastos para sus ganados juntamente con la tierra de Gosén. Es una de las mejores tierras del mundo, quizá la mejor tierra, y allí nunca hacía falta agua. No existían las plagas, no hace frío, no hay vientos, tierra húmeda, el suelo aluvión donde hay materias orgánicas, minerales, los ríos especialmente selenio, cobre, hierro que hacen placenteros los animales, y los hombres fecundan y las mujeres se fecundaban mucho más pronto. Por ello podemos entender que lo mejor que nos relata el libro de Shemot, de Éxodo, en lo referente a la mujer israelita dando a luz a sus hijos. Entonces así, versículo 47:6, así Gosén se convirtió en la propiedad legal de los hijos de Israel, porque en el pasado Faraón había donado en la tierra a Sara. Acuérdense que antes de, este punto es bien importante, antes de que el pueblo de Israel, José le entregara esta tierra, esa tierra ya le pertenecía a ellos. ¿Y cómo así que ya le pertenecía? Había una parte que ya le pertenecía, que la recibió Sara como herencia. Eso está en Génesis 20, 14, 15. Ellos ya eran dueños de un pedazo de tierra. Por eso el faraón no se resistió a darles un pedazo de tierra. No solamente por lo que hizo Joseph, en ser sabio en todos los asuntos, sino también porque a Sara, ¿se acuerdan cuando, se los voy a leer? Génesis 20, 14, 15. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer.
Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. ¿Te acuerdas cuando Abraham dijo: es mi hermana? He dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí está tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos los que quedan vindicada. Quiere decir que Abraham ya tenía porción en esa tierra, porque ellos habían hecho un pacto. Luego de que se estableciera la familia de José, Faraón nombró a los más destacados de los hijos de Jacob, cuidadores del ganado real, en señal de gratitud por los servicios de José. El exilio comienza aquí con una noble invitación por parte del rey egipcio a Jacob para radicar en Egipto. La invitación se convertiría después en una horrible esclavitud que culminaría con la expulsión de los hijos de Israel y su rescate por mano de Moshe Rabenu en la profecía señalada. Dice en Génesis 15:13: entonces dijo Elohim a Abraham: sabes que ciertamente tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Y esto debía cumplirse a cabalidad. 4 formas para construir la identidad de Israel en Egipto. ¿De qué tenían más que cuidarse en ellos? ¿De qué tenemos que cuidarnos tú y yo? Dígale al que está al lado suyo: 4 reglas para cuidarnos. 4. Dice así: Bereshit termina en una gran familia con posición crucial, en el propósito del Eterno y su migración a Egipto. El relato relata que los hijos de Israel, al descender a Egipto, lejos de asimilarse a la sociedad egipcia, dejando encandilar por su cultura progresista, tanto en lo social como lo cultural, lo económico, prefirieron permanecer fieles a sus principios. Ellos decidieron mantener fidelidad a sus creencias y mantuvieron alta su fe a través de guardar su cultura hebrea, a fin de no perder la identidad como pueblo de Israel. Los intérpretes de los códigos de la Torá aseguran que los 12 patriarcas, acuérdense que las 12 tribus eran como 12 patriarcas, fueron redimidos de Misraín, de Egipto, en mérito a 4 cosas que los destacan en su fe y confianza. Estos 4 medios o méritos están aludidos en el primer verso y son los siguientes. Cuando ellos descendieron a Egipto, ellos se guardaron de no cambiar sus nombres, como lo hicieron con Yosef. A Yosef le pusieron Tezad Fanea, y él los guardó para que no les cambiaran sus nombres. Punto importante: no cambiar sus nombres. ¿Qué hizo el cristianismo con el Mashiach? ¿Qué hizo el cristianismo y las religiones con Yahweh? ¿Qué hizo el cristianismo con todas sus doctrinas, las fiestas? Cambiaron los tiempos y la ley, como está escrito en Daniel 9:25. Se guardaron y no cambiaron sus nombres. Segundo, no cambiaron su lenguaje, continuaron hablando hibrit. Bueno, alguno dirá, pero nosotros somos colombianos. Ojo con este punto. Alguno dirá, pero es que yo soy paisa, yo soy costeño, yo soy boyaco, bueno, lo que sea. ¿Tenemos que hablar hebreo? No. Pero lo que el Padre sí nos está hablando es que guardemos nuestra lengua santa según Sofonías 3:9. La palabra en Sofonías 3:9 dice que guardemos nuestros labios puros, los nombres, las fiestas y los tiempos establecidos por Yahweh. Como el pueblo de Israel en Egipto no cambió su lenguaje, nosotros no debemos promulgar, hablar o declarar nombres paganos en nuestros labios. ¿Pero qué hicieron las religiones? Cambiaron todo. No hubo entre ellos lashon hara, hablar mal del otro. Por eso cuando el asunto de la copa de Yosef con los hermanos y todo lo que hicieron con él, fue para probarlos a ver si iban a hablar unos males de otros. Pero nos damos cuenta que en la primera venida que hablaron con ellos, cuando Benjamín, ninguno habló mal del otro. Y ahí fue donde Yosef se dio cuenta de que todos se habían arrepentido. Cuarto, no hubo en ellos una conducta sexual inapropiada. ¿En qué sentido? Fueron fieles al Brit Milá y al pacto de la circuncisión. Todos ellos estaban ¿qué? Circuncidados. Pero nuestra circuncisión, ¿cuál es? La del corazón. Quiere decir que esa circuncisión que ellos tenían era para que no se mezclaran con las mujeres egipcias. Entonces, primero, no cambiaron sus nombres. Segundo, no cambiaron su lenguaje. Tercero, lashon hara, no hablaron mal del otro. Y cuarto, se guardaron de la conducta sexual. Por eso hay un texto en Corintios que dice: no os unáis
en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz? Y algunos se preguntará, y eso yo lo he escuchado muchos pastores que dicen, no se meta con el pagano, no se meta con la pagana. El Padre nos está diciendo, no se meta con ninguna cultura pagana. Y es duro decirlo, pero es una realidad. Toda religión que es una mutación nacida, va en contra de Yahweh. Toda religión y toda mutación va en contra de Yahweh. Existe un principio de interpretación escritural según el cual hay una lista de ítems. El último siempre es el que tiene mayor peso. En este caso, esto significa que de haber observado el pacto sexual de la Brit Milá fue lo más influyente en la conversación o en la conversión de la identidad y hacer posible la redención, que es que las primeras dos palabras, Beelé, Shemó, estos son los nombres con los que comienza el libro, aluden al origen del cuarto y más importante de los méritos, abstenerse de las relaciones sexuales inapropiadas. El valor de Beelé Shemó es exactamente al valor numérico de la expresión hebrea paz y armonía familiar, Shalom Bait. Pero a fin de lograr cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra forma de vivir, según Romanos 11, ¿se acuerda que dice que renovados vuestra mente conforme a nuestro entendimiento? Entonces, nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de lo que vamos avanzando en este mundo, tenemos que ir renovando nuestra mente, pero sin perder nuestros orígenes. ¿Sin perder qué? Tal como es la voluntad perfecta de nuestro Abba, necesitamos entender la fuerza de estos cuatro méritos. Entonces, miramos que los nombres, en primer lugar notamos que el versículo comienza expresándose presente, que llegan significando que tanto los patriarcas como sus hijos durante los años que permanecieran en Egipto jamás se sintieran arraigados, sino como recién estuvieran llegando. Eso significa que ellos siempre fueron conscientes de que ese no era su hogar. Evidentemente, cuando alguien es Israel, tiene plena conciencia de que el mundo material no es su hogar definitivo. Este mundo no es nuestro hogar definitivo. Nuestra esperanza está puesta ¿dónde? En el Olam Abba. En segundo lugar, consideramos la expresión los nombres de los hijos de Israel. La misma duda que ellos conservaron sus nombres en señal de no permitir que su identidad se intoxicara con costumbres egipcias ajenas a su fe. Los sabios describen esto en hebreo utilizando las palabras descendieron y ascendieron, Nahún y Salcún. Las iniciales de estas palabras descender y ascender forman la palabra hebrea milagro o Nes, insinuando que los nombres hebreos contienen el poder milagroso del mundo de arriba para sacar a la persona de todo exilio. Si ustedes miran en la escritura original, cuando miramos Jeremías, no es Jeremías, sino Yermiyahu, Yesayahu, Yehezkel. Entonces, si usted mira cada nombre profético, trae un plan de salvación. Pero si usted mira la palabra Jeremías, usted lo busca y no tiene ninguna terminología. Si usted busca la palabra Ezequiel, no tiene ninguna terminología. Si usted mira la palabra Jesús en el estrón, le va a hablar de otra cosa. Si usted habla la palabra Jehová en el estrón, he aquí la calamidad, he aquí el desastre. Son cosas que, miren, eso es un tropel de nombres en este caminar. Pero ¿sabe por qué? Por no estudiar desde el contexto hebreo las escrituras. Simplemente es por eso. Por eso yo siempre he dicho, en un río revuelto se pesca de todo, y usted en un río revuelto lo ve amarillo y no sabe qué hay. Pero si usted va a la fuente donde nace el agua cristalina, dice, aquí está el origen de todo esto. Y eso es lo que el Padre está haciendo en estos tiempos a nivel del mundo. Está trayendo un despertar en los líderes, en los pastores, en mucha gente para que vuelvan y retornen a sus raíces. El lenguaje, nuevamente nos enfocamos en la expresión que llega en Egipto. La misma también sugiere que ellos no cambiaron su lenguaje. Los comentaristas preguntan por qué el verbo venir está en presente y no en pasado. Porque cuando el libro de Éxodo comienza, los hijos de Israel ya estaban en Egipto. Desde hace muchos años esta pregunta gramatical acerca de la palabra sugiere que, por cierto, alude el lenguaje. De esto aprendemos que mientras la persona conserve su lenguaje madre, logra continuar con el sentimiento de que acaba de llegar a su patria. De ese modo no cae bajo la influencia de la cultura local. Por eso retener su lenguaje los ayuda a retener su sentido de espacio sagrado, la tierra de Israel. Por esta razón el pueblo descendiente de Jacob continuó siendo conocido como hebreos durante su exilio en Egipto. Un nombre que solo tiene el significado de la tierra de Israel significa literalmente quien ha cruzado el río, refiriéndose específicamente al Jordán. ¿Cuál? Jordán.
Él habla. Cuando el versículo utiliza la expresión con Jacob, está aludiendo el mérito de abstenerse de hablar la shonara, hablar dañinamente ante su hermano. Recordemos que Jacob es el alma arquetípica de la belleza que produce la compasión. La Torá describe a Jacob antes de estancia con su tío Labán como un hombre sincero que mora en su tienda, haciendo referencia a su prioridad de estudiar los secretos de la Torá a fin de servir empáticamente ante su prójimo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el tío Labán le ponía muchas cargas pesadas a Jacob para que no buscara de oración? Pero dice que Jacob era un hombre de tienda y era un hombre de paz. Y era hombre de tienda y hombre de paz al saber, aún sabía Jacob que su padre le estaba mintiendo, que su padre lo estaba engañando, pero él no peleaba con él. ¿Sabe por qué? Porque él sabía en quién tenía su esperanza. Por eso cuando hicieron lo de la separación de las ovejas manchadas y las no manchadas, Jacob hizo una estrategia, pero más que una estrategia, nos estaba dando a mostrar las multitudes de naciones que habrían de nacer en el postrer de los tiempos antes de la segunda venida del Mashiach. Y eso nos enseña a nosotros que nuestra confianza en quién tiene que estar, en el Padre, no en el sistema del mundo. Mire, yo les digo una cosa, si usted que ve noticias se está dando cuenta que a nivel de Sudamérica se están levantando unos caos, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, es algo que se está yendo progresivamente y Colombia no va a ser la excepción. Aquí van a suceder cosas muy duras y pesadas, pero el punto es que cuando eso venga nosotros tenemos que estar ¿cómo? ¿Afianzados en qué? Usted tiene que estar afianzado en la palabra. Van a suceder muchas cosas en nuestro país, créalo, y van a ser cosas muy duras. Es tanto, si usted se da cuenta, en este momento Colombia está bajo juicio, sobre todo la capital. La capital, ¿por qué? Porque Satanás le está mostrando. Satanás le cayó la boca a todos los líderes y a los pastores diciéndoles sinvergüenzas, lo que ustedes están haciendo no está bien delante de Yahweh, y Satanás levantó un principado, y ustedes ya saben cuál es. Levantó un principado para gobernar, y lo triste es que ese gobierno va a traer muchas cosas, y ese gobierno va a traer mezclas. Y dentro de ese gobierno hay gente cristiana que le va a tocar o comer callado o salir, pero como a la gente le gusta la plata, ¿qué va a hacer? Se van a asimilar y van a salir leyes y se van a escribir leyes y van a salir nuevas cosas. ¿Por qué? Por no guardar las escrituras, por no guardar Torah como está escrito desde un principio. Si el pueblo realmente caminara conforme a la Torah, Dios guardaría esta nación. ¿Y sabe por qué? Miren, un punto para que usted lo entienda. Israel, con todo lo que ha pasado y con todo lo que ha vivido, es una tierra que es un milagro viviente. A pesar de que está usurpada, pero hay una promesa que todos retornaremos como al principio, como 70 naciones. Volveremos nuevamente en el tiempo establecido por Yahweh. Entonces démonos cuenta que hay que guardar 4 cosas: los nombres, la lengua, el hablar mal y el área sexual. Por eso cuando usted se mezcla con alguien que no tiene temor del Padre, y desafortunadamente eso se ve en todas las iglesias, es que las hermanitas que están en la iglesia son bien re feas, las que están afuera, miren esas mujeres tan lindas. Entonces llega, se trae la incircuncisa o el incircunciso y la quiere convertir dentro de la iglesia. No, eso no es así, hermano. La bendición, dígale al que está al lado suyo, la bendición está dentro del pueblo de Yahweh. Por eso mi consejo, usted que de pronto alguien me está escuchando, o esta palabra es para usted, no sé, un joven, una jovencita, nunca se una con un pagano. Porque vea, el que se une con pagano sufre y llora. Un minuto de placer, toda una vida de dolor. Y ya lo hemos visto gente, es que fulanito es lindo, yo lo traigo a la congregación y yo sé que él lo convierte. La Biblia no habla de ese tipo de conversiones. La Biblia no habla de que usted trae a alguien del mundo, lo convierte y se lo cuadra. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos está enseñando aquí con Yosef que él los separó a todos para que no se mezclaran y se multiplicaran entre ellos mismos como pueblo. Y nosotros como pueblo, las solteras se multiplicarán con los solteros de la casa o con el remanente que el Padre irá a traer a futuro, pero no con gente del mundo. ¿A cuántas mujeres les gusta esto, las solteras? A los solteros. Bueno. Entonces seguimos con esta enseñanza. La familia.
Finalmente existe el versículo, una expresión clave: cada uno entró con su familia. Las 12 tribus y cada uno entró con su familia. Eso corresponde explícitamente al mérito de la pureza familiar, que se logra abstenerse de una conducta sexual inadecuada. No se unan en yugo desigual. En las Sagradas Escrituras la mujer es llamada la casa del marido. En las Sagradas Escrituras la mujer es llamada la casa del marido, que en hebreo es beitó. Incluso una pareja que vive en Egipto, que en hebreo significa literalmente constricción, simboliza la naturaleza difícil y restrictiva que los rodea en la medida que permanezcan incondicional y eternamente fieles el uno al otro eventualmente. Emergerán con riquezas y posesiones como salió el pueblo hebreo de Egipto. Esta fue la promesa que el Eterno hizo a Abraham, nuestro patriarca, cuando le reveló la naturaleza del exilio de Egipto. Por cierto, la geometría, el valor numérico de las 3 palabras cada uno entró con su familia es Ish, Ubeito, Bajú. Y exactamente 3 veces la geometría del nombre Abraham. Abraham. Es el alma arquetípica de la bondad y el amor, indicando que el amor entre marido y mujer puede sobreponerse a todas las formas de los egipcios físicos y espirituales. El amor infinito entre ellos es el reflejo de su amor eterno con Yahweh. Los 4 méritos y el tetragramón de Yu Hei Bai Hei, el mensaje profético que dan estos 4 méritos es elocuente. Los hijos primogénitos del Eterno debemos enalbordar las banderas de la identidad, no solo en teoría retórica de los discursos, sino fundamentalmente a través de la proclamación perfecta que realiza la acción, en la única forma de luchar contra la asimilación. ¿Para luchar contra la qué? La asimilación. También aquí vale comentar que los 4 méritos enumerados son acciones que corresponden con las 4 letras del nombre esencial de nuestro Elohim, Yu, Hei, Bai, Hei, conformado por la letra Yu, Hei, Bai, Hei. ¿Y qué nos enseñan esas 4 letras? Yosef sabía el nombre del padre. Él sabía que era Yu, Hei, Bai, Hei. Yo soy el que soy. Pero ¿qué nos enseñan esas 4 letras? ¿Y qué sabía Yosef y qué entendía el pueblo hebreo? ¿Qué sabían ellos de todo esto? Cosa que hoy en día tristemente nadie sabe. La Yud, sabiduría, no cambiaron sus nombres porque eran sabios, no cambiaron sus nombres. La Hei, el entendimiento que Yahweh le había dado a Yosef para que se lo transmitiera a su familia, el entendimiento, no cambiaron su lenguaje. La Bai, belleza, compasión, no hubo en ellos la shonara, no hubo lengua malvada. Y la Hei, la nobleza, el reinado, no hubo en ellos una conducta sexual inapropiada. Eso significa Yu, Hei, Bai, Hei. Y ya vimos anteriormente por lo que los egipcios se separaban y aborrecían a los pastores de ovejas dentro del plan del Eterno. Tiene sentido que cuando quieren que su pueblo permanezca separado, santo, santo, separado y aparte de los demás, aparte de los demás pueblos. Pero en general pensemos, ¿no es lo mismo hasta hoy? Los egipcios, símbolo del mundo, no odian los pastores de ovejas, el pueblo del Eterno, todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Mire, yo les digo una cosa, y esto va a sonar chistoso. Cuando la gente nos escucha, a nosotros dicen, esos son judíos. Entonces la pregunta es, los hermanos, nosotros no somos judíos, ya lo sabemos. Pero usted escucha cuando alguien cristiano, religioso o católico dice ellos son judíos, lo hablan de manera despectiva como de odio. Esos son judíos. Ya hay la shonara, hay una lengua malvada. No hay amor. ¿Sí ve? Pero si ellos se pusieran a pensar y a entender, oiga, vengan, ¿ustedes qué son? Vamos a ir un sábado a mirar a esos extraterrestres. ¿Qué son? ¿De qué hablan? ¿Cuál es la fe de ellos? ¿En quién creen? ¿Pero qué hacen ellos? La shon hará. Hay lengua malvada. En ellos hay un corazón de dioses paganos. Están asimilados, ¿sí ve? Están asimilados. Tal cual como le pasó a Yosef y sus hermanos que eran aborrecidos por ser pastores, por ser pueblo de Israel. Tal cual cuando usted dice que es pueblo de Israel, lo van a odiar. Y usted va a iglesias cristianas que tienen la bandera de Israel, pero no sabe por qué la tienen. Salen las danzarinas con el pectoral de las 12 piedras, ni saben por qué lo tienen. Y cosas así. Porque ellos todavía están aquí asimilados. No han entendido. ¿Y sabe qué representa el faraón para estos tiempos? Los faraones representan los pastores que están desviando a las ovejas de la verdad. Y yo sé que Yeshua representa nuestra verdad.
Por eso Yeshua en Juan 14:6 dice, yo soy el camino ¿a qué? Hacia Yahweh. Yo soy la verdad, la Torá. Yo soy la vida a través de Yuhei Baihei. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Yuhei Baihei si no es por mí. ¿Sí ve? Pero este sistema babilónico y egipcio no la cambió toda. Por eso cuando usted llega a un lugar y dice que es pueblo de Israel, inmediatamente dice, ¿ustedes son judíos? Y nosotros no somos judíos. Nosotros somos la casa del norte. La casa del sur también está extraviada. Y Yeshua también va a venir por ellos. Tanto por la casa del norte como por la casa del sur. Y eso lo aprendimos hace 8 días, ¿cierto? Para los que tienen memoria saben lo que yo estoy hablando. Y los que me están siguiendo a través de cada enseñanza, cada Shabbat. Entonces, no es lo mismo hasta hoy los egipcios, símbolo del mundo, no odia a los pastores de ovejas, el pueblo del Eterno, todo lo que fue será. Y no hay nada nuevo bajo el cielo. Lo que pasó en ese tiempo, en ese sistema, es lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo, hermano. Pero en un sistema moderno, en un sistema diferente, en un sistema reptiliano y en un sistema de un nuevo orden mundial. Con cosas nuevas, con sistemas nuevos, con una variedad de tantas cosas que el pueblo se está perdiendo cada día más de la verdad. Por eso dígale al que está al lado suyo, es una bendición que el Padre nos haya rescatado. Por último, algo importante de tener en cuenta, la familia de Jacob, que entró a Egipto, incluía personas cananeas. Nunca olviden que Israel entró mezclado y salió mezclado. La idea de un Israel puro de linaje es un mito sin base en las escrituras. Y les pongo un ejemplo desde la familia que llega a Egipto. 10, los hijos de Simeón, ¿se acuerdan los hijos de Simeón? Que eran de una mujer cananea. Pero dice que los que después quedaron se convirtieron. ¿Judá con quién tuvo un hijo? Con Tamar. ¿Tamar quién era? Una cananea, pero que aceptó a Yeshua. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, cuando estemos en Éxodo, vamos a mirar, ese punto es bien importante, pero le doy un tic. Cuando ellos salieron con gente que creía en Yahweh. Pero también algunos se llevaron ciertas mujeres que le dijeron a ellos, oiga, mejor era haber vuelto a Egipto. En Egipto había que comer carne, esto y lo otro. Esos fueron los que no se mezclaron bien. Sí, entonces eso también lo vamos a ver. Dice que es que en Egipto había carne y sabiendo que Yahweh les estaba dando córnices, que era mejor vivir en Egipto. ¿Cómo ellos van a decir que era mejor vivir en Egipto cuando en Egipto los estaban azotando y los estaban golpeando? O sea, no tiene lógica. Los que estaban hablando así eran los que salían de Egipto, los que eran de allá. Entonces ya para terminar, así que piensen, Israel es el pueblo santo Elohim, pero todos tienen cabida mientras acepten venir de manera separada y santa de acuerdo a la Torah. Ya para cerrar esto, no quiere decir, porque habrá un remanente egipcio, habrá un remanente domita, habrá un remanente ismaelita, habrá un remanente árabe, habrá un remanente de todas las naciones que van a aceptar al Mashiach, habrá un remanente de musulmanes que van a aceptar al Mashiach, pero contados. Dígale que está al lado suyo, contados. Si usted se da cuenta, es contada la gente. Son contados los que están llegando a la restauración. La gente escucha el lenguaje hebreo, dice, no, ese es el lenguaje de ellos, sabiendo que ese va a ser el lenguaje final de todo esto. Volveremos a hacer una sola lengua. Volveremos a ser un solo pueblo y volverá a ser todo como fue al comienzo. Por eso Salomón en Eclesiastés 1:9 dice, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que fue, será. Bueno, y con esta enseñanza nos despedimos en esta tarde de Shabbat. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. ¿Ya estamos a cuántas enseñanzas de terminar? Estamos a 4. Y esas 4 van a ser mucho mejor que la de hoy y que todas las anteriores. Cada día vamos avanzando y entendiendo cuál era el propósito de Yahweh a través de las Escrituras y a través de la Torah enseñando su verdad. Bueno, nos despedimos en esta tarde. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectaditos. Comparte este video con un amigo, con un familiar. Compártelo, hazlo viral, para que la gente conozca lo que es la restauración del pueblo de Yahweh. Nos veremos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.